Bueno, antes que nada, buen día a todos, espero que se encuentren bien. Eh, en realidad, junto con la gente de graduados, les mentimos un poquito, porque no vamos a hablar de cómo redactar un recurso administrativo, vamos a hablar de cómo redacto un recurso administrativo, porque tenemos que partir de la base que en realidad Eh, por el principio de informalismo a favor del administrado, no hay una forma sacramental para la redacción de un recurso administrativo. Cualquiera sea la forma, es decir, que uno la desarrolle, es decir, tiene que ser tratado por parte de la administración. Yo lo que les voy a contar es cómo redacto yo, cómo armo, no el texto de cómo hago, porque eso va a variar de acuerdo a cada uno de los casos, sino la mecánica que utilizo, mucha es automática, que nos pasa a todos, es decir, eh, y los mecanismos y lo que uno va pensando a medida que va desarrollando esa impugnación de una decisión administrativa. Eh, lo primero que tendríamos que tener en cuenta, lo primero que tengo presente, es cuál fue el accionar de la administración, porque es muy diferente, de acuerdo al accionar de la administración, qué es lo que vamos a tener que estar desarrollando. Puede ser una acción, puede ser una omisión o puede ser un acto administrativo. A su vez, otra de las cosas que uno enseguida automáticamente piensa que es si estoy ante un acto administrativo de alcance particular o de alcance general. Con esto es que uno se larga, es decir, cualquiera de nosotros, colegas, nos largamos ¿a qué? A redactar un recurso administrativo, a hacer el recurso administrativo. ¿Y por qué las diferencias? Más allá que, bueno, yo soy profesor consulto de la facultad, es decir, ya llevo 40 años dictando derecho administrativo, elementos de derecho administrativo y todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Es decir, más allá de eso, me desempeñé como director de jurídicos en distintos organismos, director, gerente, qué sé yo, es decir, de legales, de contencioso, a lo largo de mi carrera. Y lo que quiero comentar en todo momento es cuáles son los errores o los inconvenientes que algunas veces han tenido en las presentaciones. Cuando yo estoy hablando de una omisión, no me pagaron el sueldo, no me dieron un aumento, no sé, cualquier otra situación, estando dentro de la administración, yo no tengo que interponer un recurso, porque el recurso procede exclusivamente contra los actos administrativos, sean estos de alcance particular o sean de alcance general. Yo personalmente entiendo que un acto administrativo es la declaración unilateral de la voluntad dictada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos en forma directa e inmediata o indirecta, si hablamos de reglamentos. Pero el acto administrativo propiamente dicho resuelve la administración y ese acto administrativo, al ser notificado a la persona, no me gusta decir administrado, pero cada vez que diga ciudadano digo administrado, ¿eh? Es decir, no me gusta cosificar a las personas.
cada vez que un ciudadano le notifican un acto administrativo, automáticamente entran a correr los plazos. ¿Para qué? Para poder impugnarlo a través de un recurso. Todos los demás, los hechos y omisiones que haga el gobierno nacional, el de la ciudad, la administración, es decir, en realidad requieren un reclamo administrativo previo. ¿Conforme qué? Conforme el artículo 30 de la 19.549. El decreto ley 19.549, en el artículo 30, determina el reclamo administrativo previo. No se olviden que la 27.742, la ley base, esta que en el mes de julio, es decir, se aprobó, es decir, en el capítulo tercero, produce justamente varias eh, innovaciones, podemos decirle entre comillas, a la ley de procedimiento administrativo. Reformas lo han llamado algunos. En realidad creo que lo único que hizo fue querer hacer un cambio para no hacer ningún cambio. Sí, en lo personal, ¿no? Es mi opinión. Si alguno que cuenta con más años, recuerda, en una época se hablaba del famoso gatopardismo, es decir, cambiar para no cambiar. Bueno, esto es lo que hizo en definitiva la ley la 27.742, desde mi óptica. Reformas que se quedaron no a mitad de camino, empezaron a caminar y ahí se quedaron, y que en definitiva, si quiero mirarlos jurídicamente, terminan siendo inconstitucionales. Es decir, porque lo que ahora tenemos también es inconstitucional, pero no importa, eso lo dejaremos para algún otro taller o alguna otra actividad. Lo concreto es que el artículo 30 no tiene plazos, es el que determina la necesidad de realizar un reclamo administrativo previo, es decir, y no tengo plazos para interponerlo, más allá que el plazo de caducidad que tengo para acceder a la justicia, es decir, o los plazos de prescripción. Es decir, cualquiera de los dos entran a correr. Si lo que estoy es ante una situación, digamos, eh, laboral, por ejemplo, tendré 2 años para poder hacer el reclamo. Pasados los 2 años ya no puedo hacer reclamo. Entonces, en ese caso, el plazo para interponerlo sería 2 años. El plazo que tiene la administración para poder resolver ese reclamo administrativo previo es 90 días hábiles administrativos, más o menos unos 4 o 5 meses es el plazo que tiene. Desde el punto de vista, ¿por qué? Porque cada mes tiene 20 días hábiles administrativos, más o menos. Si no me lo llegan a contestar, tengo la posibilidad de interponer un pronto despacho y a través de ese pronto despacho, en definitiva, se me van a cumplir los plazos. Para eso me puedo ir a el artículo 10 de la LPA, es decir, para poder determinar el silencio administrativo. Esto es lo que yo tendría que hacer ante omisiones o acciones que no sean un acto administrativo. Contra esto, muchas veces me he encontrado situaciones fácticas, es decir, me he encontrado con que algunos nobles colegas lo que hacen es plantear un recurso porque lo que les queda siempre, digamos, en la cabeza es el tema del recurso. Contra todo esto no va un recurso, un reclamo administrativo previo que es simplemente, es decir, es mucho más simple el mecanismo para poder realizar. Contra los actos administrativos propiamente dichos, actos administrativos de alcance particular, es que voy a tener el régimen de recursos, y contra los reglamentos, actos administrativos de alcance general, como le dice la 19.549, voy a tener que irme a los artículos 24A y 24B, es decir, inciso A, inciso B, porque son los que en definitiva
me determina la impugnación directa o la impugnación indirecta de un reglamento. La directa, impugno directamente el reglamento cuando surge por alguna situación en particular, y la 24B es la indirecta, que es en definitiva cuando me quiere aplicar la administración la sanción correspondiente o se basa en el reglamento para dictarme un acto administrativo de alcance particular. No se olviden ustedes que si yo, digamos, eh, cometo una infracción a un reglamento, no es que automáticamente estoy sancionado. Se requiere un acto administrativo de alcance particular para aplicarme la sanción de acuerdo a lo que dice el reglamento. Es decir, una cuestión general. Bien, no tenemos que olvidarnos de lo que nos dice el artículo 32 de la LPA, que están exceptuados de un reclamo administrativo previo, por un lado, los daños y perjuicios, por ejemplo, un choque, me choca un auto del Ministerio X. Es decir, en ese supuesto, yo no tengo que agotar la vía administrativa, es decir, ir y plantear un reclamo administrativo previo para poder acceder a la justicia. Voy directamente a la justicia, digamos, sin esa necesidad. En segundo lugar, no me tengo que tampoco de olvidar el silencio administrativo, es decir, la situación aquella por la cual, es decir, no me contesta la administración. Si queremos ir al fondo de la cuestión, esto sería un mal desempeño de la función cuando se toma como una forma continua y característica, porque yo tengo el derecho de solicitarle a la administración que se expida sobre todos y cada uno de los puntos que yo le estoy consultando. Y por otro lado, es decir, como yo no gobierno, sino a través de mis representantes, de acuerdo a lo que me dice la Constitución, esos representantes designados por delegación, presidente, ministro, secretario, etcétera, etcétera, y sigan toda la torta para abajo, es decir, la raviolada para abajo, ellos me deberían contestar, de acuerdo a lo que manifestó sistemáticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso 5 pensionistas, trabajadores cesados del Congreso en Perú, es decir, distintas situaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido sosteniendo, más allá de lo que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido diciendo al respecto. Pero bueno, digamos que el silencio administrativo, en definitiva, yo tengo una herramienta que es el pronto despacho, y la 19.549 me da la posibilidad de acceder a la justicia sin agotar la vía administrativa. Vía administrativa que cada vez más en el ámbito de el derecho latinoamericano, derecho administrativo latinoamericano, se está dejando de lado, como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos fallos, en donde a pesar del agotamiento de la vía administrativa, del no agotamiento de la vía administrativa, lo que hace, en definitiva, es tratar el tema. ¿Por qué? Por una cuestión de justicia, justamente. Si no, sería denegación de justicia. Y por último, no nos tenemos que olvidar como excepción a las vías de hecho de la administración, es decir, las acciones materiales que sin ningún sustento jurídico realiza la administración. Bueno, acá el chat está continuamente hablando, no sé si está referido a algo a lo que estoy hablando, pero el último rato lo vamos a dejar para poder ver todas las preguntas.
Entonces, ¿qué es un recurso? Un recurso tenemos que decir que es un medio de impugnación que tiene por finalidad la modificación o revocación de un acto administrativo. Eso es un recurso. ¿Y cuáles son, en definitiva, los principios que rigen el procedimiento administrativo, que son, en definitiva, los que voy a tener que estar aplicando? Más allá de la reforma producida por la 27742 en los artículos 24 a 51, que determina la incorporación de otros principios que nunca, a ver, la 27742 incorporó a través del articulado una serie de, entre comillas, parecerían nuevos principios en el procedimiento administrativo. Cuando ustedes lo vean, los cambios respecto a lo que había en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de qué es lo que debe tener, es decir, un acto administrativo, cuáles son los principios que deben regir, se van a dar cuenta que lo que hay es la incorporación de algunos términos jurídicos indeterminados, es decir, situaciones que en realidad no sabemos a qué se quieren referir y que no producen efectos jurídicos, hasta tanto no sean completados el contenido de esos principios por parte de la justicia, es decir, la Corte, las cámaras, es decir, o los juzgados de primera instancia. Pero los principios que deben regir, es decir, toda esta cuestión son la impulsión e instrucción de oficio, es decir, que sea el procedimiento, ¿no? Es decir, que sea la administración la que impulse y lleve adelante todo procedimiento administrativo, es decir, que este procedimiento administrativo sea rápido. Rapidez no quiere decir de que sea cualquier cosa, es decir, que sea rápido, es decir, el principio de celeridad, de eficacia, es decir, que esté dirigido específicamente para, para resolver el caso rápidamente, que sea lo más sencillo posible y que implique la menor cantidad de gastos o economía. Y cuando hablo de gastos no hablo de dinero exclusivamente, sino de horas hombre, no dilapidar los recursos humanos. Otro de los principios es el informalismo. Este informalismo corre, vamos a decir, o está siempre en favor del administrado y no de la administración. ¿Por qué? Porque la realidad me lleva a que solamente en aquellas cuestiones donde se discutan situaciones de puro derecho, tenemos la obligación de poner un abogado. Si no, cualquiera puede estar realizando y ser su propio promotor dentro del expediente administrativo. Es cierto que con algún colega dentro del expediente administrativo se van a sentir por ahí más seguros o por ahí no. Todo depende, digamos, de la cuestión. Pero no existe una obligación. Y si no existe una obligación, ese informalismo lleva a que, digamos, cualquier lego pueda cometer errores. Es un informalismo atemperado. Es decir, cometa errores que pueden ser subsanados simplemente en una forma rápida. Por ejemplo, yo interpongo un recurso de reconsideración el día 12. Es decir, si yo quisiera ser estricto con lo que me dice la norma, diría, no, el plazo que tenés para interponerlo es de 10 días y fueron 12, con lo cual está presentado fuera de término. Pero ¿qué es lo que va a hacer la administración? Ustedes lo saben. Es decir, lo que va a hacer es tomar ese recurso
de reconsideración, presentado así, con ese título y con todo el desarrollo, y lo va a tomar como si fuera un recurso jerárquico. Me va a notificar el superior jerárquico, es decir, porque sería como si fuera rechazado el recurso de reconsideración y, es decir, tiene los 5 días hábiles administrativos para elevarlo al superior, el que me tiene que notificar de que recibió el expediente para su tratamiento. Si no, tengo digamos, depende del caso, hay infinidad de situaciones ante la propia justicia. Por otro lado, me plantea los días y horas hábiles, es decir, el artículo primero, todo esto. Es decir, ¿qué quiere decir esto de día y hora hábil? Que en realidad solamente me corren los días que están determinados en forma hábil, es decir, desde la apertura de la mesa de entrada hasta el cierre de la mesa de entrada. Puede variar de que en una repartición o en un organismo descentralizado o autárquico tenga horarios diferentes, pero es lo primero que tendría que hacer desde el punto de vista práctico, es cuál es el horario de mesa de entrada para saber cómo manejarme al respecto. Esto no quita que dentro de un expediente exista la posibilidad que el sumariante, es decir, determine específicamente la habilitación de día y hora inhábiles para poder producir, digamos, es decir, una notificación, una producción de prueba, la cual obviamente me la va a tener que notificar con anterioridad. Qué sé yo, si yo vivo solo y voy todos los días al trabajo, y yo, viste, es decir, y es y trabajo en la administración, por ejemplo, es decir, para notificarme, la administración tiene dos posibilidades. Una, notificarme en forma personal en el puesto de trabajo, y si yo me niego a recibir esa cuestión, es decir, lo que tienen que hacer es notificarme en mi domicilio, en el domicilio que está constituido. Pero el domicilio constituido no estoy nunca cuando van porque yo estoy trabajando. Entonces ahí se puede llegar a habilitar días y horas hábiles, inhábiles, perdón, es decir, convirtiéndola en hábiles, ¿para qué? Para poder notificar esta cuestión. O, qué sé yo, es decir, hay que revisar un daño que podría haberse producido o no. Es decir, las situaciones fácticas son infinitas. Los plazos son simples, mm, tengo en claro que los plazos son perentorios. Una vez que me vencen los plazos, no tengo posibilidades de llegar a producir algo. Y los plazos son perentorios tanto para nosotros como para la administración. Ya sé, esto me trae siempre un problema, porque yo tengo que cumplir los plazos con el sistema recursivo, pero la administración no siempre me cumple con los plazos correspondientes para poder contestarme, los 30 días hábiles administrativos de un recurso, o qué sé yo, los 5 días si es si no es alguno de los recursos, sino alguno de los otros remedios procedimentales que tengo, queja, aclaratoria, etcétera, etcétera. Pero en principio el deber ser, no el ser, es decir, el deber ser es que la administración está obligada a cumplir con los plazos. Y por último, tengo todo el tema de el debido proceso adjetivo. Es decir, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cámaras del fuero, los jueces del fuero, todos, es unánime esto, la doctrina, que se deben aplicar a todo procedimiento administrativo
todos los principios del debido proceso adjetivo. Es decir, no dejando absolutamente ninguno de estos principios, es decir, de lado. Mariel Sosa me dice que levantó la mano. A ver, te pido que me aguantes un ratito y... Ah, hay dos que levantaron la mano. Ahora después lo charlamos. Anotate. Ahí Leonardo Suárez también lo veo que está haciéndome señas. Es que ahora, a ver, Bien. Sammy se fue, así que estoy yo, Gianluca. ¿cómo andás? Todo bien. ¿Le damos la palabra, te parece? Sí, dale la palabra a los tres, así les contesto y Ahí después la bajaron todos, solo quedó Mariela. Le damos la palabra a Mariela, a ver qué dice Mariela y podés habilitar el micrófono. Mariela Sosa. Leonardo Suárez también lo abrió, ¿eh? Sí, sí. Levantó la mano. A ver, le damos la palabra. Era para avisar que durante la charla se quedó frisada en la segunda diapositiva y no siguieron avanzando las diapositivas acompañando la charla. Por eso estábamos en el chat pidiendo que le avisaran al expositor. Eh, Porque a mí me están corriendo. Claro, supuse eso, pero para nosotros no. En la pantalla compartida se quedó todo frisado en la segunda diapositiva. Bueno, hagamos una cosa. A veces Les, pasa y hay que dejar de compartir y volver a compartir para que enganche. eh, les propongo algo. Le cargo trabajo a los chicos de graduados que tienen, digamos, es decir, toda la cuestión. Yo le mando el Power a ellos y ellos se lo mandan a ustedes. Dale. O lo suben Sí, lo subimos a la al página Wix, después. a la nube, qué sé Sí. yo. Sí, ahí por el chat voy a estar poniendo donde vamos a estar subiendo el material que nos envíe el doctor. Me parece que así vamos, porque si no, no sé si terminamos, ¿eh? Y está el tema del debido proceso adjetivo que en realidad la propia Corte Interamericana, como decía, la Corte Suprema y todo, consideran que corresponde. Acá es donde tengo que ver cuál es el régimen, la legislación que yo personalmente aplico para poder resolver. Debo realizar una confesión. Yo a lo largo de mis 40 años en la facultad, no solamente he sido profesor regular de Derecho Administrativo, sino que también he sido profesor regular de Derechos Humanos y Garantías. Entonces, en varios lugares, en varios libros colectivos, lo que hice fue cruzar justamente los contenidos de las dos materias. Por eso utilizo la legislación. En primer lugar, yo siempre tomo la temática de los tratados internacionales de derechos humanos cuando tengo que estar interponiendo un recurso. Yo tengo una serie de fallos que se los voy a subir al Wix, se los voy a mandar todo a graduados para que ustedes lo tengan, en donde la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que toma en consideración, es decir, es que es justamente temas de derecho administrativo, caso Rievestar, caso las hermanas se me fue el nombre, el apellido de la cabeza. Dos hermanitas en Costa Rica, caso Ibcher Bronstein, caso, qué sé yo, trabajadores cesados del Congreso, 5 pensionistas. Es decir, hay como 10 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan distintos puntos específicamente de derecho administrativo, que están todos relacionados con qué,
justamente con el debido proceso adjetivo y equipara el procedimiento administrativo con el proceso judicial. Todos estos fallos, yo varios de los fallos se los subo y para que ustedes se los puedan bajar. Luego de tomar qué casos o qué situaciones, digamos, de los tratados internacionales de derechos humanos a mí me sirven para el caso, tomo la Constitución Nacional. ¿Qué de la Constitución Nacional me sirve para poder plantear justamente la acreditación del derecho subjetivo lesionado, digamos, que puedo tener? Estas son cosas que las hacemos en definitiva en forma mecánica, es decir, porque siempre terminamos corriendo al artículo 16, al 14 bis, al 18, es decir, hay, digamos, artículos constitucionales que son medio un caballito de batalla que podemos tener. De ahí, bajando del punto de vista de la jerarquía normativa, me voy a la 19.549, al decreto ley 19.549/72, que es la ley de procedimiento administrativo. Ahora tengo que tomar en cuenta la reforma actualizada que hizo la 27.742, porque me reformó prácticamente 15 artículos, una cosa así. Reforma que no es de fondo, es decir, es mucho de forma, cosas que ya la jurisprudencia venía, digamos, tratándolo así, la Corte, las cámaras contenciosas administrativas, pero bueno, ahora está plasmado directamente esto mismo, plasmado en la norma. Después de eso, lo que yo tengo que ir, y no me tengo que olvidar nunca, es el decreto reglamentario, el 1759/72, es decir, que texto ordenado por el 1883/91 con posterioridad por el 894 del 2017 y los pequeños cambios que la propia 27742 también ha realizado. Cuando tengo ese cuerpo normativo, es decir, yo ya tengo prácticamente resuelto todo el tema de, obviamente, desde dónde voy a atacar y cómo voy a atacar ese acto administrativo. No nos olvidemos que la realidad, el mecanismo que tenemos siempre dentro de la cabeza es mirar los hechos para ver, que es lo primero que tenemos que tener en claro, para poder aplicar el derecho con posterioridad después que valoremos los distintos hechos. Al respecto, en la página, si no me equivoco, creo que todavía está abierta, en www.gordillo.com o .com.ar, era la página que tenía el doctor Agustín Gordillo, que falleció este año. Ahí hay uno de los un librito de esos que se lo pueden bajar gratuitamente, es decir, que justamente explica todo el mecanismo de cómo en definitiva debemos o cómo armamos, cómo leer un caso, es decir, ver los hechos, valorar esos hechos y ver cuál es el régimen normativo que le vamos a aplicar. Entonces, este es todo el cuadro que tengo desde el punto de vista de la legislación aplicable. Tratados internacionales de derechos humanos, Constitución Nacional, Decreto Ley 19.549, Decreto Reglamentario 1759/72, con todas las reformas que pueda llegar a haber, que para eso lo más práctico es ir al Infoleg, que se ocupan de ir actualizándolo, y a partir del Infoleg, es decir, bajarse la norma actualizada.
¿Contra qué procede entonces un recurso? Es otra de las cosas que siempre tenemos en la cabeza rápidamente, que no es que tenemos que hacer todo un razonamiento ni un estudio porque nos surge. Contra los actos de alcance particular y los actos de alcance general, tal como había comentado antes. 24 A y B, digamos en el supuesto de que sean reglamentos, o, es decir, actos administrativos de alcance particular. Es decir, puedo ver de cómo poder trabajar. ¿Por qué razón? Por cualquiera. Es decir, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, plantear un recurso, pedir que cambie la administración su forma de despedirse por una cuestión de mérito o porque no es conveniente en este momento o porque no es oportuno o por cuestiones de legitimidad, es decir, que haya situaciones de desviación de poder, faltas de competencia o algunas cuestiones que pueda acontecer en ese sentido. ¿Contra qué lo interponemos? Es decir, ¿qué tipo de recursos tenemos como recursos principales? Reconsideración, jerárquico y alzada. El recurso de reconsideración es aquel por el cual yo le estoy pidiendo a al mismo órgano persona, perdón, órgano función, termina siendo muchas veces órgano persona también. Es decir, al órgano que emitió el acto administrativo que reconsidere la situación y que esa, por contrario imperio, lo revoque, modifique, es decir, para hacerme lugar a mi petición. Entre paréntesis o al margen, la verdad, en todos los años que he estado trabajando en la función pública, 25 por lo menos, nunca hice lugar a una, sí, una vez, pero en general nunca hice lugar a una reconsideración. Si la máxima autoridad, piénsenlo ustedes, reflexionenlo después de este ratito que tenemos para poder charlar. Si un funcionario, después de tener un expediente en donde se desarrolló una serie de actuaciones por todos los costados, es decir, informes, es decir, se acompañaron elementos, pericias a lo mejor, es decir, dictámenes de jurídico, es decir, resuelve de una manera, blanco, negro o lo que sea. ¿A los 10 días hábiles va a dar vuelta a su criterio? Tiene que ser un error muy grosero para que en definitiva existe esa posibilidad, esa intención de cambiar la situación. Pero bueno, es decir, a mí el caso que me tocó, que lo resolví, fue porque fue un error material, digamos, es decir, se planteó como recurso de reconsideración, y bueno, es decir, tenía razón, un caso. Más allá de eso, realmente nunca lo hice lugar porque ¿cómo funciona en la práctica? Le llega al director de jurídicos, es decir, de la mesa de entradas, entre comillas, digamos si es expediente papel o el expediente electrónico. ¿Qué es lo primero que hace? Se acerca al funcionario, al secretario o al ministro que lo resolvió. Mirá, interpusieron esto contra esta resolución. ¿Viste? Y lo primero que dice el funcionario que lo emitió, dice, no ha lugar. Sí. Y uno mira, lo estudia y va, digamos, explicándole cuál es la situación. Así funciona la administración, el ser de la administración. El recurso jerárquico es aquel que interponemos ante el mismo órgano, función que nos notificó un acto administrativo. ¿Para qué? Para que el superior jerárquico
nos resuelva, no el que emitió el acto, sino el superior jerárquico del que emitió el acto. Lo cual puede modificar o revocar directamente. Si la competencia la tiene por delegación, no se olvide. Si el de arriba es el que tiene la competencia, puede revocar. Si es el de abajo, no puede. Es decir, esto habría que ver cuál es la función, digamos, que tiene cada uno. Y por último, el de alzada, que en definitiva el de alzada agoto la vía administrativa en un organismo descentralizado, en un autárquico. Y cuando tengo la decisión de la máxima autoridad y tengo habilitada la vía judicial, ¿qué es lo que hago? Antes de irme a la justicia por H o por B, porque cambiaron las autoridades, por lo que pudiera ser. Es decir, ¿qué hago? Voy al ministro del ramo, del cual depende ese organismo, el organismo descentralizado, autárquico, lo que sea, y, es decir, planteo la situación en donde nunca me tengo que olvidar los plazos de 90 días hábiles judiciales que tengo para poder presentar ante la justicia el tema. Muy bien, hasta acá tenemos entonces el tipo de recurso contra los que procede, cuál es la legislación, cuáles son los principios, pero ¿contra qué lo interponemos? Contra actos administrativos definitivos. ¿Qué son actos administrativos definitivos? Acto administrativo definitivo es aquel que resuelve el fondo de la cuestión. Nada más. Es decir, es esto. No lo confundan con los actos que causan estado, que estos son aquellos que resuelven el fondo de la cuestión y no existe la posibilidad de impugnación. Actos administrativos asimilables a definitivos. Actos administrativos que en definitiva no son definitivos porque no resuelven el fondo de la cuestión, pero impiden la prosecución del expediente. Por ejemplo, el pase a archivo. Archivan un expediente, no, para que yo venga a interponer un recurso, volver a ponerlo, a dejarme seguir trabajando en el expediente. Actos interlocutorios y actos de mero trámite. Digamos, la 19.549 y todo en general lo tratan como si fuera lo mismo, no son lo mismo. Los interlocutorios son aquellos que resuelven una cuestión, pero que no es el fondo de la cuestión que se está discutiendo, el tema que se está discutiendo. Por ejemplo, abarca las cuestiones procedimentales. Por ejemplo, no sé, yo ofrecí 6 testigos porque cada uno va a declarar por algo y me dice solamente 5. No, pará. Es decir, yo necesito que este sexto también esté. Bueno, ese es un recurso interlocutorio. Y acto de mero trámite, que es en definitiva, para ejemplificarlo, el pase. Pase a tal repartición, pase a tal otra repartición, lo cual podría llegar a ser impugnado, digamos, no solamente a través de la queja por defecto de tramitación, cuando me lo mandan a cualquier lado. Generalmente pasa esto cuando en la Administración Pública Nacional, cuando después de las elecciones, es decir, cambian todas las autoridades, los expedientes vuelan y uno se encuentra con que tal secretaría, tal otra dirección, no tienen ningún expediente pendiente, salieron todos de golpe el mismo día. Pero son las cosas normales. Es decir, bueno, es decir, tengo la queja por defecto de tramitación o tengo también la posibilidad de hacerlo por mero trámite. Entonces, una vez que tengo hecho en la cabeza esto, que me pasé creo que 1 hora diciéndolo, creo que mientras vamos leyendo el acto administrativo que vamos a impugnar, ya automáticamente sabemos todas y cada una de las distintas situaciones. Inclusive, si me lo pongo a pensar, toda notificación, no se olviden, debe, es decir, determinar si agota la vía administrativa. Y en el supuesto de no agotar la vía administrativa,
cuáles son todo el régimen recursivo que debe contener la cédula de notificación para saber cómo poder actuar yo. Esto por los principios de la búsqueda de la verdad material y el informalismo en favor del administrado. ¿Qué es lo que hago entonces? Ya tengo todo este esquema. Me voy al artículo 7 de la LPA. Es decir, la ley de procedimiento administrativo me habla de requisitos, que son los que en definitiva pueden o no, es decir, tener algún tipo de nulidad, que me acarree algún tipo de nulidad. Acuérdense, competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación, finalidad y también el 8, que es el de forma, porque el 8, es decir, en definitiva, es el que me va a determinar también tema notificaciones, más allá de, es decir, todo el resto de lo que podríamos hablar. De ahí que, teniendo absolutamente en claro todo esto, entro a plantear cuáles son de estos requisitos los que se encuentran lesionados y producen algún tipo de nulidad. La competencia, acuérdense, puede ser en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del tiempo y en razón del grado. En razón de la materia, qué sé yo, un ministro de Economía no me puede resolver un tema que está relacionado con, qué sé yo, con cuestiones de trabajo, de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque no es la competencia que la ley de ministerio le otorgó. En razón del territorio, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no puede ordenar que en la localidad de Morón se asfalte la avenida Rivadavia. ¿Por qué? Porque no es competencia de él, sino del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en razón del tiempo, es decir, no podría hoy, la expresidenta de la Nación, emitir un decreto de necesidad y urgencia porque no tiene la posibilidad, porque ya dejó de ser presidente de la Nación. Es decir, todo esto, materia, territorio y tiempo, lo que me va a acarrear es que el acto administrativo sea nulo de nulidad absoluta. Cualquiera de estas cuestiones, el acto administrativo que estoy impugnando a través del recurso, es decir, tengo que plantear que son nulas de nulidad absoluta. Respecto al grado, también podría llegar a plantearlo, pero el tema que hay es que tengo dos elementos, que es la vocación, es decir, el superior jerárquico. Si lo resolvió un inferior jerárquico, digamos que no tenía la competencia, me lo ratifica el superior y se acabó, ¿viste? Es decir, ya no tengo más posibilidades. Es decir, que este vicio en realidad es anulable y no es nulo de nulidad absoluta. Por ejemplo, por el tema de la vocación. Respecto a la causa, ¿qué era la causa? La causa era, acuérdense si lo queremos simplificar y hacer todo, digamos, comprimido, es para qué se dicta el acto administrativo. Es decir, ese para qué se dicta el acto administrativo a veces puede faltar o ser falso, tanto si hay falta de causa. La norma me dice que son todos los antecedentes de hecho y de derecho que dan lugar al acto administrativo. Si faltan los hechos, es decir, o son falsos los hechos, es decir, adolece de vicio, como vicio la causa, razón por la cual es nulo de nulidad absoluta. Acuérdense que todo lo que no está en el expediente,
no existe en el mundo jurídico. A lo mejor hay cosas que las podemos saber a través de los medios de comunicación, a través de informaciones que nos dieron in voce. ¿Está acreditado en el expediente? ¿Sí o no? Si no está acreditado en el expediente, señores, no lo puede utilizar la administración para poder resolver cualquier situación, cualquier acto administrativo en este sentido. Sigo con el 7, me voy al inciso C, que me habla del objeto. Es decir, el objeto, es decir, debe ser física y jurídicamente posible. Si el objeto no es cierto o es físicamente imposible, acto administrativo que me ordena, qué sé yo, tirarme del tercer piso, es decir, salir por la ventana de un edificio donde estoy trabajando, cuando si salgo por la ventana me estoy tirando del tercer piso. Eso es nulo de nulidad absoluta. Ya sé que hay algunos ejemplos groseros que estoy dando, pero bueno, para que sea claro, digamos, y que no haya ningún tipo de malos entendidos. Si es jurídicamente imposible, porque tengo otra norma o porque tengo el 7522 de la Constitución que en las condiciones de su vigencia, que lo que me ordenan hacer es contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o cualquiera de los tratados internacionales de derechos humanos que figuran ahí. Es decir, es nulo de nulidad absoluta. No pueden, a través de un acto administrativo, obligarme o sancionarme ante una posibilidad de tener que romper otra norma, otra regla. Es decir, porque, bueno, acá es jurídicamente imposible, esto es lo que me dice la norma que tengo que hacer, no podés a través de un acto hacerme decir lo contrario, entonces es nulo de nulidad absoluta. La otra posibilidad es las decisiones, la resolución de decisiones. Bueno, acá yo tengo que pensar cuál es la gravedad que tiene la desviación correspondiente para poder determinar si es nulo o anulable. Generalmente nosotros planteamos que es nulo, la mayoría de las veces es anulable y no nulo, pero bueno, nosotros cuando vamos contra la administración planteamos que es nulo, no que es anulable. En el procedimiento yo tengo acciones, es decir, acciones que en definitiva algunas son esenciales y otras no son esenciales dentro del procedimiento. Cuando lo que se está violando es alguna norma esencial, se me está lesionando principios del debido proceso adjetivo, por ejemplo, es decir, en ese supuesto, el acto que yo voy a impugnar a través del recurso es nulo de nulidad absoluta y lo que está produciendo en definitiva, es decir, es que algunos lo plantean también como acto inexistente, pero bueno, yo parto del principio de decir que es nulo de nulidad absoluta como mínimo. Si lo que me está lesionando es alguna cuestión no esencial, bueno, en ese caso podría ser anulable, es decir, no necesariamente tiene que ser anulable o debe sacarse ese acto administrativo del régimen general. Me queda la motivación y la finalidad. La motivación. Acá me entran a jugar, acuérdense ustedes, dos temas que seguramente los docentes que tuvieron en administrativo o la profesión nos ha llevado a plantear dos temas, a tener siempre presente dos temas. La razonabilidad o irrazonabilidad, la otra cara de la moneda, y la proporcionalidad o desproporcionalidad. Todo tiene que tener una relación de medio a fin. Cuando es irrazonable
es decir, digamos, la proporcionalidad de medio a fin, me encuentro con un acto que es nulo de nulidad absoluta. Es decir, tanto la irrazonabilidad como la desproporcionalidad me llevan a que el acto es nulo de nulidad absoluta. Y por último, me queda, acuérdense ustedes que hablamos recién de la causa hace 5 minutos, es decir, y la motivación no es otra cosa que la expresión material de la causa. Es decir, toda la causa, todos los antecedentes de hecho y de derecho que están en el expediente, yo no puedo tener todas las cosas dentro del expediente. Si yo estoy, por ejemplo, con un análisis de aguamiento de vinos, es decir, yo no puedo poner adentro del expediente una botella de vino aguado. Lo que voy a poner es el análisis correspondiente que se realizó. Entonces, lo que estoy haciendo es expresar en el expediente qué elemento material está fuera, digamos, del expediente. Y por último, el tema de la finalidad. Acuérdense ustedes que esto puede ser en beneficio propio, en beneficio de un tercero o en beneficio de la administración. Cualquiera de estas situaciones que se condensa en decir desviación de poder, es decir, cualquier desviación de poder, sea en beneficio de aquel que emite el acto o de un tercero, o no de una persona, sino de la propia administración, termina siendo nulo de nulidad absoluta, es decir, una vez que está determinado, digamos, es decir, esta desviación de poder. Bueno, estas son todas las cosas que yo tomo, eh, en consideración para poder armar un recurso administrativo. A ver, aguárdenme. Disculpen, estaba antes de entrar en el cierre de todo esto y abrirle los micrófonos, quería ver eh, quería por ahí entrar a contestar a alguno. Se desconoce cuál es el municipio, pero bueno, es decir, alguien que dice que tiene un tema de un basural clandestino, hay que ver qué es lo que se considera basural, si es clandestino, qué quiere decir el no reconocimiento del municipio, y ver también dónde es esto para poder saber cuál es el régimen aplicable. Yo estoy hablando de la 19.549, que es a nivel nacional. No sé si esto es en alguna provincia, es decir, o cualquier situación. Los medios de prueba son todos los que figuran. Es decir, así que es todo el listado de lo que figura en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al respecto. Bueno, sí, María Belén. Si tengo un decreto que da de baja a un empleado, yo puedo impugnarlo. Hay que ver quién es, si es un decreto, porque no creo que el presidente de la Nación emita una norma para despedir, para dar de baja a un empleado.
habría que verlo. Seguramente eso a través de una resolución o una disposición, es decir, normas de menor jerarquía. Si es a través de un decreto que lo ha determinado el presidente de la Nación, yo lo que tengo acá es dos posibilidades. Para agotar la vía administrativa, puedo, es decir, entrar a plantearlo si es directamente que surge, si es un ministro me queda presidencia de la Nación, si llega a ser automáticamente del propio presidente, yo no creo que el presidente tenga competencia, yo creo que la competencia es del jefe de gabinete. Así que por ahí habría que ver bien, digamos, dónde acontece, digamos, es decir, toda esta situación. Si es de un gobernador, si es es decir, porque acá entran a jugar justamente cuál es el régimen, este, el régimen aplicable. Ah, le dicen que quedó clavada la filmina. ah, Gracias, Dayana, también. Dayana que mandó todo lo de Infoleg, de cómo llegar. eh, ya me quedan 5 minutos nada más para terminar. Goyo, Noelia Sánchez está levantando la mano. Si te parece, le damos la palabra para que haga su pregunta. ¿Querés? Sí, 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 ningún problema. Estaba mirando un poco todo lo que... eh, eh, Aprovecho porque estuve leyendo en el chat que pasaron una página que creen que ahí está el material. La página que pasaron es para los cursos. Esto al ser una jornada, el material lo vamos a enviar por mail. Quería aclarar eso, porque ingresaron a la página y no vieron el material cargado y tampoco lo van a encontrar. Ahora sí le damos la palabra a Noelia. eh, ¿Me oye bien ahí? sí, yo te oigo. No te veo, pero te No oigo. hay problema, doctor, gracias. Concreto, dos preguntas sobre plazos. Uno, entiendo que a los efectos de interponer un recurso administrativo no rigen las 2 primeras horas del... Sí, Sí, perdón, perdona, terminé de hablar. no, Disculpame no, que te interrumpí. sí rigen entonces. Rigen las 2 primeras horas para la presentación de un recurso administrativo. Y las Genial, 2 primeras horas tengo que considerar cuáles son las 2 primeras horas de la mesa de entrada. bien, Hay reparticiones, por ejemplo, que son la Secretaría de Comercio Exterior, es decir, que es un órgano independiente, la Dirección Nacional de Comercio Exterior. Es decir, empieza a trabajar a las 8 de la mañana, pero la mesa de entrada abre a las 10. bien. Entonces, de 10 a 12, es decir, yo tengo la posibilidad de hacer presentaciones que vencieron el día anterior, El día hábil anterior, el bien. día hábil anterior. Y el tema con el expediente administrativo, en muchas dependencias, el tema de la mesa de entrada ha quedado un poco, digamos, desvirtuado Claro, por el tema, por la habilitación TAD. la digitalización. Exacto, Bueno, acá hay un problema, pero no fue reemplazado absolutamente en ningún momento. ¿Cuál es el problema que hay con el tema digitalización? A mí me suben hoy un acto administrativo y yo lo puedo ver en este momento. Es decir, es decir, los plazos empiezan a correr siempre del día siguiente al momento de la notificación. Y subir un acto administrativo, hoy un fallo está apelado, pero es decir, que era del Ministerio de Desarrollo Social, no, es decir, está en cámara todavía. sí, El tema era simple, acto administrativo se subió al expediente digital, toma conocimiento la parte, es decir, pero no fue notificado, porque hay dos formas diferentes sí, de subir las cosas dentro del sistema digital.
Es decir, una es notificar algo y otra cosa es subirlo al expediente. Bien. Bueno, esto fue subido al expediente y no fue notificado. Y en primera instancia, lo que determinó la justicia es que no está notificado todavía, porque el recurso que había presentado se lo habían dejado de lado. Perfecto. Gracias, doctor. No, al contrario. Eh, Así que bueno, quería terminar de comentarles que se lo voy a mandar también, un, entre comillas, modelo de un recurso jerárquico, que es en definitiva cómo lo hago yo, es decir, no a través de un modelo, porque yo no soy de usar modelos, los viejos no usamos modelos, es decir, no compramos los manualcitos con 1500 contratos, digamos, o 1500 formas de poder redactar un recurso. Lo primero que hago es tener presente que la suma, ¿qué es lo que estoy presentando? Interpone recurso administrativo. Yo personalmente hago siempre desde el vamos, desde el propio recurso administrativo, digamos, el jerárquico, hago reserva del caso federal y planteo cuáles serían las propias normas federales, es decir, constitucionales, los derechos constitucionales que que se encuentran lesionadas. Asimismo, en la suma, pongo también que hago reserva del caso inconvencional. ¿Qué es esto? Esto es algo que en la doctrina lo venimos trabajando muchísimo, en otros países ya se ha tomado como una norma, que es el control de convencionalidad por parte de la administración. Alguno que tenga paciencia y después si tiene ganas, calculo que para el mes de marzo va a salir un librito de control de convencionalidad, me hago autobombo, lo estoy escribiendo con un amigo, es decir, justamente planteando las distintas alternativas de lo que es el control de convencionalidad. Después de esto, hago referencia a cuál es el expediente al cual yo voy. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que la propia norma, el 1759/72, bueno, gracias, me hacen poner colorado, perdonen, el 1759/72 plantea cuáles son los dos requisitos, dos barra tres requisitos para poder determinar un recurso. Primero que son de lo más simple. Primero que sea por escrito. Es decir, el ir in voce, a decir, impugno, como tantas veces alguna vez nos hemos hecho. Bueno, esto, a menos que haya una actuación escrita de la oralidad, es decir, una oralidad escrita, no es ningún tipo de recurso. No existe como recurso. El recurso tiene que ser por escrito, tiene que surgir claramente la impugnación, digamos, que estamos realizando sobre qué acto administrativo procede y, aparte de esto, que se determine claramente fijar mi domicilio en la circunscripción y o jurisdicción o en la distinta jurisdicción. Estos son los requisitos que me plantean para hacer un recurso. Entonces, lo que hago es poner, generalmente sobre la derecha, ya lo van a ver cuando les llegue, es decir, referencia, expediente número tal, acto administrativo tal, digamos, de tal expediente. Luego lo dirijo, yo en general
trato de no poner nombres. ¿Por qué trato de no poner nombres, sino órgano-función? Es decir, señor secretario de, qué sé yo, de Caramelos Verdes, de la dirección de tal cosa. Es decir, o del ministerio de, porque soy secretario del ministerio. Ante esta situación, no pongo señor Juan Pérez, porque Juan Pérez no sé cuánto tiempo va a estar. Es decir, entonces es una forma de, digamos, no meterme en temas que yo no tengo absolutamente nada que ver. Luego planteo la personería, es decir, a través de la personería determino cuál es, digamos, si tengo un derecho subjetivo afectado, si soy miembro digamos, de la repartición, es decir, agente de la repartición, es decir, ahí pongo justamente cuál es el domicilio que constituyo, es decir, qué sé yo, es decir, todas las aclaraciones. Si tengo que poner un mail, pongo el mail correspondiente. Si tengo que poner, no sé, algún número de algo, eso, WhatsApp, por ejemplo, para una comunicación, también lo voy poniendo. Todo esto lo pongo dentro de lo que es la parte de la personería. Después paso al objeto. Es decir, donde entro a plantear siempre en primer lugar que vengo a presentar este documento, este recurso, en tiempo y forma, porque la norma tal, es decir, el artículo 89, si hablamos de jerárquico, me determina, es el 89 del decreto 1759/72, reglamentario del decreto ley 19.549, en los términos de, es decir, que lo determinado por la ley 27.742, es decir, que vengo a interponer el recurso, pongo el objeto, ¿qué es lo que vengo a presentar? Contra tal recurso, contra tal cuestión, y y planteo acá si es por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, o por cuestiones de legitimidad, y sobre la base de los argumentos que después los paso a describir. Pido siempre en forma cautelar la suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo. Es decir, la suspensión de ejecutoriedad del acto administrativo, para que de ninguna manera lo vayan a ejecutar y que digan, bueno, a ver, planteó que se suspenda, planteando ya desde ahí que hay un daño irreparable si se produce, digamos, la ejecución del acto administrativo, la ejecutoriedad del acto administrativo, razón por la cual estoy pidiendo la suspensión. Planteo la admisibilidad formal, es decir, que la vía recursiva que estoy planteando es la que me dice la propia norma, y explico por qué, que el presente recurso es contra un acto administrativo definitivo que ha sido dictado en forma originaria, bla, 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 es decir, cada uno con la forma de escribir. Lo van a recibir, así que de lo que yo obviamente les voy a mandar, tachen, borren, es decir, destrócenlo, porque para eso armamos todos estos modelos. Luego los hechos, en donde relato los hechos, cómo acontecieron, es decir, y me baso en los hechos que están, tanto los hechos relevantes como los hechos generales que están determinados en el propio expediente. Y luego comienzo la fundamentación jurídica, que es lo que a mí generalmente más tiempo me lleva. ¿Por qué? Porque entro a plantear justamente uno por uno todos los... ahora voy, Silvio. Déjame terminar con esto y rápidamente te lo contesto antes que nos desenchufemos.
En la fundamentación jurídica, ¿qué hago? Hago todo un desarrollo del artículo 7, lo que estuvimos hablando antes, como cada uno de los distintos principios o requisitos que tiene el acto administrativo se encuentran impugnados, es decir, se encuentran viciados, razón por la cual, en definitiva, lo estoy impugnando. Y también aclaro y hago la referencia correspondiente cuál es el mérito que corresponde a a dicha infracción, a dicha violación. Es decir, es nulo de nulidad absoluta, es anulable, es decir, en general uno lo que plantea es lo más beneficioso para eventualmente después poder ir corriéndolo. Después, acá hay uno de los grandes temas que se sigue discutiendo entre todos los doctrinarios, nos venimos peleando a ver qué es. La prueba. ¿Qué tengo que plantear en la prueba? ¿Tengo que acompañar la documental o tengo que ofrecer toda la prueba? Yo considero que en realidad yo lo que tengo que hacer es ofrecer la prueba, no acompañarla. Ahora, si les tengo que dar un consejo práctico, acompañen la documental siempre, es decir, hagan reserva de ampliar fundamentos acompañando nueva documental, si ven hay algún elemento que no lo tienen en la mano y le vencen los plazos, y ofrezcan toda la restante. Respecto a lo que es el tema testimonial, aclaren como se hace ahora en el ámbito civil, en muchos juzgados, es decir, ¿para qué? ¿Sobre qué tema va a testimoniar tal o cual persona? Recuerden que si hay dos personas que testimonian sobre un hecho en el mismo sentido, esto va a ser considerado relevante, es decir, como principio de verdad material. Es decir, pero bueno, es decir, son todas las vueltas, digamos, que tenemos al respecto. Yo, por lo general, cuando planteo los hechos, sobre el cual planteo cuáles son los hechos en la testimonial, sobre la cual declarará fulanito y menganito, es decir, a los fines de, digamos, la, la veracidad de los mismos. Respecto así a prueba, no hay alguna cosa, digamos, relevante. Sí, si quiero poner algo, digamos así, diferente a lo que podría ser, la administración nunca puede ofrecer o plantear un peritaje. Es decir, lo que puede pedir es un informe, porque se parte del principio que la administración tiene todas las cuestiones que podrían llegar a ser. Hay organismos, el INTI, el INTA, pedir tal repartición, tal otra repartición, pero que en definitiva no son peritajes, sino que informe sobre tal o cual cosa. Yo sí podría estar ofreciendo peritajes, pero esos peritajes que yo estoy ofreciendo son a mi costa y consejos siempre certifiquen la firma, porque si hay algún expediente grosso, es decir, grosso no porque sean muchos cuerpos, sino porque el fondo de la cuestión es complicado, evitamos de esa manera la posibilidad que impugnen a alguna pericia por no haber acompañado, digamos, certificación de firma o, digamos, yo personalmente acompaño, digamos, aunque no hace falta ni me lo piden en ningún lado, es decir, si te hay algún título habilitante, una fotocopia del título habilitante. Luego de esto, lo que hago es plantear el caso federal, es decir, cuáles son los derechos subjetivos que encuentro lesionados y hacer la reserva del caso convencional que en el supuesto de ser contrario, digamos,
a mi pretensión, hago la reserva de ir digamos, el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, a los fines de ir contra el Estado Nacional, que en definitiva a esto representan los funcionarios que me están planteando. Y después paso al petitorio, es decir, común y corriente en base a todo lo que he planteado. Dos cosas antes de cortar porque ya son las 12. Primero, ustedes tienen mi mail gflax@derecho.uba.ar, que lo puse en la primera de las cuestiones, de las filminas, igualmente se lo voy a mandar. Si tienen alguna duda, no tengo ningún problema en contestarle. Lo único que les pido es que planteen las cuestiones abstractas, no me vengan a pedir de que les resuelva yo un caso. Si quieren lo resuelvo, no tengo problema. Compartimos honorarios y se acabó la historia. Pero más de una vez, digamos, hubo confusión con esto y me pidieron que yo haga un recurso en forma gratuita, ese tipo de cosas. Gracias, Sami. Gracias a Samantha que puso recién cuál es mi correo. Así que bueno, esta era una de las cuestiones que quería decir. Y la otra, yo tengo, es la pregunta que me hizo Silvio, acá está. Es decir, cuando yo hago un descargo, digamos, yo estoy hablando, en todo momento estoy hablando del régimen general de los recursos. Ante un régimen especial que es municipal en primer lugar, no es nacional, una infracción, porque las infracciones de tránsito son municipales, no son nacionales. Es decir, que me pregunta, ¿el descargo que yo hago, qué tipo de recurso es? Bien, en realidad yo lo tengo que tomar simplemente como esto, como un descargo, no es un recurso. Yo no es que estoy pretendiendo que de alguna manera, sobre la base de lo ya analizado en el expediente, que no es otra cosa que la fotomulta, es decir, reforme la administración, es decir, reforme su criterio, modifique su criterio. Es decir, sino simplemente le estoy diciendo, esta es la posición, esto es lo que hay. Es un régimen especial en donde determina la existencia de un descargo, que no es un recurso. Piensen ustedes en una contestación de demanda. La contestación de demanda no es un recurso. Es decir, si lo quieren asimilar, digamos, para buscarlo como ejemplo en el ámbito civil, que es diferente a todo lo que es administrativo. Uno es público, el otro privado. Pero, a ver, yo hago un descargo, contestación de demanda, es decir, se va a producir elemento de prueba, todo lo que sea, y después de esto voy a tener, digamos, una sentencia que yo la voy a poder recurrir. Y ante el silencio administrativo, pronto despacho, si yo lo que quiero es que me conteste. Sí, a lo mejor por la velocidad no lo aclaré. Voy a parar, me voy a tomar, les voy a robar, es decir, 2 minutos, 3, más no. Yo tengo que que no me contesta la administración. Contra esto yo interpongo un pronto despacho para que la administración se expida. Si no se expide y a mí mi conveniencia es que yo me expida, es decir, que se expida perdón, no que yo me expida, que se expida la administración, digamos, en este sentido, para poder obtener de la administración una serie de elementos que me pueden llegar a beneficiar, yo lo que podría llegar a plantear es, artículo 28 y 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo, un amparo por mora ante la justicia. En ese amparo por mora, yo no estoy planteando un amparo que me proteja, digamos, respecto al fondo de la cuestión. Lo único que estoy planteando es, señor juez, la administración no se expidió. Yo planteé,
vencieron los plazos, debería haber hecho esto, interpongo pronto despacho, no me contestan, le solicito a usted que ordene a la administración que se expida, digamos, es decir, en cuanto a lo que es su competencia. El juez lo toma, le va a enviar, digamos, la cédula correspondiente a la administración, pidiéndole generalmente el expediente, deberá o bien copia o bien expediente, depende, digital o papel, es decir, todavía hay el 60% de la administración es papel, se lo va a llevar al juez y va a poder aclarar. Generalmente cuando se plantea el amparo por mora, en la mayoría de las veces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una resolución por la cual se rechaza la petición. Esto por parte de la administración. Pero bueno, es decir, quería aclararle con esto a Silvio también, es decir, la cuestión. Esto está. Sí, Sergio, hola Sergio, el doctor Sergio Militelo, es decir, al que no me acuerdo en dónde fue alumno mío en alguno de los cursos, me dice, te mando directamente el expediente para que lo resuelva. Me lo han mandado. Así que bueno, he tratado de ser lo más claro posible. Alejandra Valeria Ruiz, otro minuto más que le robo. No, yo puedo no optar por la alzada respecto al sistema recursivo. Yo agoto la vía administrativo con la decisión de la máxima autoridad del organismo descentralizado. Ahí yo elijo qué es lo que hago, si voy por alzada o voy a la justicia. Puedo ir directamente a la justicia, a veces me conviene ir por alzada, a veces, qué sé yo, hay situaciones en donde cambio de gobierno, cambian las autoridades y uno sabe de que tienen una posición contraria. Bueno, ¿para qué me voy a ir a la justicia? Esto es una posibilidad. Acuérdense siempre que si interpongo un recurso de alzada, en cualquier momento me puedo ir a la justicia y estoy desistiendo del recurso de alzada. Pero si voy si voy a la justicia, automáticamente estoy rechazando la posibilidad de realizar un recurso de alzada. Espero, Alejandra, que esto se haya entendido. No sé, Andrea estaría eh, para... Dice que hace 25 años fui profesor de ella. Así que muchos años. Es decir, no hay que deschavar la edad. Bueno, si soy consulto tengo más de 70. Me van a hacer poner colorado. Eh, el ANSES depende de qué estoy hablando. Estoy hablando de un régimen general, si estoy particular, estoy hablando de jubilaciones. A veces sí, a veces no. ¿Quién fue que plantea de que en el ámbito del ANSES sí funciona el amparo, AID? A veces sí, a veces no. Tengo amigos que justamente me han pedido la judicialización y que los oriente porque ANSES rechaza la cuestión. Depende de la época y cuánto dinero hay en la caja o cuándo no. Eh, el amparo por mora implica honorarios, obviamente, porque es en el ámbito judicial. Generalmente los jueces en este momento están fallando dos sumas. Es decir, eh, y bueno, se me pasan varios. Tienen mi correo, si alguno quiere hacer algún comentario, bueno, tienen mi correo. Yo me ocupo de hacerle llegar a Sami, es decir, a graduados de la facultad, hacerle llegar las cosas que digo que le voy a mandar y nada, el mayor de los éxitos y que
le haya servido, digamos, este taller de esta hora y media de charlar para refrescar un poco los conocimientos. Muchísimas gracias, Goyo, y a todos por participar. Quédense tranquilos porque ya hay algunos mails pidiendo el material que se los vamos a enviar. Apenas el profe nos los manda, nosotros se los reenviamos a todos ustedes. Quédense tranquilos, no hace falta que lo estén pidiendo. Lo vamos a enviar. Muchas gracias a todos por participar y sobre todo a vos, Goyo. Un genio. No, al contrario, Sammy. Saludos a todos. Buena jornada, nos vemos.